Esta presentación trata de uno de los eventos más importantes histórica y simbólicamente del siglo XX español. Nos referimos a la Guerra Civil Española, que ocurrió entre 1936 y 1939, y la dictadura que controló el país hasta 1975, conocido como la posguerra. Antes de que podamos hablar de la guerra civil en sí, necesitamos hacer unos comentarios en cuanto al gobierno español. Entre 1931 y 1936, España tenía un gobierno democrático, llamado la Segunda República Española, que fue una institución formada de alianzas frágiles entre liberales y conservadores, es decir, de izquierdistas y derechistas. Al lado liberal hubo todos tipos de liberales, moderados hasta extremistas. El lado conservador fue igualmente dividido. No obstante, el gobierno por lo general fue liberal. En 1936, los acuerdos débiles entre los dos lados fracasaron y el ejército, bajo el liderazgo del general Francisco Franco, intentó derrotar al gobierno republicano. Aunque el gobierno sobrevivió en Madrid, el país fue dividido irreparablemente. Uno de los aspectos más importantes y problemáticos de la Guerra Civil Española es la intervención extranjera. Es decir, la lucha se convirtió rápidamente en una batalla entre las dos ideas políticas de la época, la democracia y el fascismo. A causa de eso, Hitler y Mussolini intervinieron a favor de los nacionalistas, es decir, los fascistas. Retrospectivamente, es posible ver la Guerra Civil Española como una práctica para la Segunda Guerra Mundial. De una manera similar, pero menos determinante, Rusia y México enviaron armas a los republicanos, los izquierdistas. Aunque los Estados Unidos nunca participaron en el conflicto, muchos norteamericanos participaron en las brigadas internacionales como voluntarios antifascistas. El grupo de estadounidenses más famoso se llamaba la Brigada Abraham Lincoln o Abraham Lincoln Brigade. Además, muchos intelectuales y escritores famosos participaron a favor de la República Española, incluso Ernest Hemingway, Langston Hughes, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, W. H. Auden y César Vallejo. Sin embargo, la ayuda alemana de Hitler fue decisiva en el triunfo de los fascistas, los nacionalistas, en 1939. Al terminar la Guerra Civil Española, empieza la dictadura de Francisco Franco, una de las dictaduras más largas y represivas de la historia. Durante la primera parte de la década de los 40, Franco apoyaba a Hitler, pero nunca declaró la guerra en contra de las fuerzas aliadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, España se encontró muy aislada del resto de Europa. Los años 40 y 50 son notables por sus duras condiciones económicas. La situación empezó a cambiar sobre 1955 con el llamado milagro económico, término que se refiere al desarrollo de las industrias, del turismo y de la producción de un coche llamado SEAT. Además, gradualmente España se incorporó de nuevo en la comunidad internacional. El país fue admitido en la Organización de las Naciones Unidas en 1955. Durante los años de la dictadura, hubo mucha especulación en cuanto a la vida después de Franco. En 1969, Franco nombró a Juan Carlos de Borbón, de la familia real española, su sucesor como jefe de Estado. La cuestión fue si continuaría la dictadura
o si habría una transición hacia un gobierno democrático. En 1975, Franco murió y, felizmente, el rey Juan Carlos inició un proceso de liberalización y democratización del gobierno español. Ahora merece la pena unos comentarios en cuanto a la literatura de la guerra civil y la posguerra. Durante la guerra hay mucha literatura comprometida, es decir, literatura con una agenda política explícita, no importa el lado político. Después de la guerra, cuando muchos de los republicanos y izquierdistas tuvieron que huir del país, resultaron dos grupos distintos de autores. Primero, podemos señalar a los autores exiliados que mantuvieron una identidad española fuera del país. En particular, mencionamos a Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Luis Cernuda. Además, muchos de los autores españoles se quedaron en el país durante la posguerra, incluso Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Alessandre, Carmen Laforet y Camilo José Cela. En términos estilísticos, la posguerra es notable por su neorrealismo, un hiperrealismo que refleja lo difícil de la vida durante la crisis económica de los años 40 y 50. Especialmente importante en el neorrealismo es un grupo de autores conocido como la generación de medio siglo. Todos los miembros del grupo nacieron y crecieron durante o inmediatamente después de la Guerra Civil. En sus obras, ellos consistentemente exploran y problematizan la guerra, posguerra y el futuro del país y su sociedad. Entre todos los autores, las más celebradas son dos mujeres, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite. A pesar del neorrealismo de los años 40 y 50, como en muchas partes del mundo, los años 60 se definieron como años de experimentación y la influencia del boom latinoamericano en España es innegable. En cuanto a la novela experimental, los autores españoles más conocidos internacionalmente son Miguel Delibes y Juan Goytisolo. En fin, aunque la Guerra Civil Española terminara en 1939, las cicatrices de los eventos continúan en la sociedad española como una pregunta sin respuesta. La destrucción y devastación es una parte de la historia, pero también forma parte de la identidad española actual. Como el cuadro Guernica de Picasso, inspirado por el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica en 1938, la Guerra Civil Española es chocante e incomprensible y sus repercusiones, incluso la posguerra y la transición hacia la democracia, influyen a la gente y la cultura española hasta hoy día.